Bueno, muy bien, buenas noches. Hoy es 17 de febrero del año 2023 y vamos a arrancar con el séptimo podcast. Este podcast es el último que hacemos porque por cuestiones laborales ya no voy a poder seguir sosteniendo este ciclo. Arrancamos en enero y durante todos los viernes nos encontramos a las 9 para leer, para escuchar algunos textos que muchos de ellos los usé durante las clases en la facultad y que por falta de tiempo no llegamos a terminarlos o fueron mencionados y bueno, justamente eso, no teníamos tiempo para desarrollarlos, así que me pareció una idea interesante hacer el podcast y después pasarlo a YouTube justamente para que aquellos que no estuvieron presentes en el podcast y pudieran y quisieran escuchar algún relato, algún texto que les parezca interesante o que les llame la atención, mientras hacen sus actividades cotidianas como, no sé, viajar en el tren, en el colectivo, lavar los platos y otras cosas más que se pueden hacer en automático prácticamente, ir escuchando un relato. Así que bueno, muy contento del ciclo que iniciamos, la verdad que la pasé muy bien, pero se va terminando. Supongo que hasta las vacaciones de invierno o en una de esas me ingenio para arrancar en otro momento del año, pero ya arrancamos el año y tengo que acomodar horarios, etcétera, etcétera. Personalmente este fue un espacio muy íntimo para mí porque hablé de distintos textos y es inevitable, mientras uno va hablando de ciertos textos, no volcarse, no brindarse, no abrirse con los ejemplos que uno da, con las emociones que se van despertando. Y de alguna manera las emociones que se van despertando también son mutuas. Algunas y algunos de ustedes me fueron comentando que algunos textos les movió y los movilizó en algunas cosas, así que eso para mí está buenísimo, por la conexión que se puede llegar a abrir justamente a partir de estas cosas, ¿no? de la literatura, de la filosofía, de la sociología. Así que bueno, nada más, vamos a arrancar con el texto de hoy. Es un texto muy breve. El autor se llama Augusto Roa Bastos y el texto se llama El Baldío. Augusto Roa Bastos es, para el que no lo conoce, probablemente el mejor escritor de Paraguay. No ganó el Nobel de Literatura, mucho menos, pero sí ganó el premio Cervantes, me parece, en los 80, no me acuerdo, pero sí creo que en los 80 ganó el premio Cervantes. Y tiene varios libros. Este cuento es un cuento breve, son 3 párrafos, y la primera vez que lo conocí fue cuando yo estudiaba filosofía hace mucho, con un profesor que debe andar ahora por los 90 y pico de años. Le debo muchísimo a ese profe, José Luis Lazzarini, que está muy viejito ahora y me gustaría ir a visitarlo. Eso sí, me gustaría ir a visitarlo. Así que bueno, este cuentito del baldío lo empezamos a leer ahora y después hacemos un breve análisis de este cuento. Bien, empezamos. El baldío. No tenían cara, chorreados, comidos por la oscuridad. Nada más que sus 2 siluetas vagamente humanas, los 2 cuerpos reabsorbidos en sus sombras. Iguales, y sin embargo tan distintos, inerte el uno, viajando a ras del suelo con la pasividad de la inocencia o de la indiferencia más absoluta. Encorvado el otro, jadeante con el esfuerzo de arrastrarlo entre la maleza y los desperdicios. Se detenía a ratos a tomar aliento. Luego recomenzaba doblando el espinazo sobre su carga. El olor del agua estancada del riachuelo debía estar en todas partes, ahora más con la fetidez dulzarrona del baldío hediendo a herrumbre, a excrementos de animales, ese olor pastoso por la amenaza del mal tiempo que el hombre manoteaba de tanto en tanto para despegárselo de la cara. Varillitas de vidrio o metal entrechocaban entre los yuyos, aunque de seguro ninguno de los dos oiría ese cantito isócrono, fantasmal.
tampoco el apagado rumor de la ciudad que allí parecía trepidar bajo tierra. Y el que arrastraba, solo tal vez ese ruido blando y sordo del cuerpo al rebotar sobre el terreno, el siseo de restos de papeles o el opaco golpe de los zapatos contra las latas y cascotes. A veces, el hombro del otro se enganchaba en las matas duras o en alguna piedra. Lo destrababa entonces a tirones, mascullando alguna furiosa interjección o haciendo a cada forcejeo el A. El A neumático de los estibadores al levantar la carga rebelde al hombreo. Era evidente que le resultaba cada vez más pesado, no sólo por esa resistencia pasiva que se le empacaba de vez en cuando en los obstáculos, acaso también por el propio miedo, la repugnancia o el apuro que le iría comiendo las fuerzas, empujándolo a terminar cuanto antes. Al principio lo arrastró de los brazos. De no estar la noche tan cerrada, se hubiera podido ver los dos pares de manos entrelazadas, negativo de un salvamento al revés. Cuando el cuerpo volvió a engancharse, agarró las dos piernas y empezó a remolcarlo dándole la espalda, muy inclinado hacia adelante, estribando fuerte en los hoyos. La cabeza del otro fue dando tumbos alegres, al parecer encantada del cambio. Los faros de un auto, en curva, desparramaron de pronto una claridad que llegó en oleadas sobre los montículos de basura, sobre los yuyos, sobre los desniveles del terreno. El que estiraba se tendió junto al otro. Por un instante, bajo esa pálida pincelada, tuvieron algo de cara, lívida, asustada la una, llena de tierra la otra, mirando a ser impasible. La oscuridad volvió a tragarlas enseguida. Se levantó y siguió jalándolo otro poco, pero ya habían llegado a un sitio donde la maleza era más alta. Lo acomodó como pudo, lo arropó con basura, ramas secas, cascotes. Parecía de improviso querer protegerlo de ese olor que llenaba el baldío, o la lluvia que no tardaría en caer. Se detuvo, se pasó el brazo por la frente regada de sudor, escarró y escupió con rabia. Entonces escuchó ese vaguido que lo sobresaltó. Subía débil y sofocado del yuyal, como si el otro hubiera comenzado a quejarse con lloro de recién nacido bajo su túmulo de basura. Iba a huir, pero se contuvo encandilado por el fogonazo de fotografía que arrancó también de la oscuridad el bloque metálico del puente, mostrándole lo poco que habían dado. Ladeó la cabeza, vencido. Se arrodilló y acercó husmeando hacia ese vaguido tenue, estrangulado, insistente. Cerca del montón había un bulto blanquecino. El hombre quedó un rato sin saber qué hacer. Se levantó para irse, dio unos pasos tambaleando, pero no pudo avanzar. Ahora el vaguido tironeaba de él. Regresó poco a poco, a tientas, jadeante. Volvió a arrodillarse titubeando todavía. Después tendió la mano. El papel de envoltorio crujió. Entre las hojas del diario se debatía una formita humana. El hombre la tomó en sus brazos. Su gesto de alguien que no sabe lo que hace, pero que de todos modos no puede dejar de hacerlo. Se levantó lentamente como asqueado de una repentina ternura semejante al más extremo desamparo, y quitándose el saco arropó con él a la criatura húmeda y lloriqueante. Cada vez más rápido, corriendo casi, se alejó del yuyal con el vaguido y desapareció en la oscuridad. Bueno, muy bien. Este texto de Augusto Rodabastos, El baldío, fíjense que fue un texto breve, lo leímos en 5 minutos literalmente, y habrán visto, es la historia de alguien que está llevando un cuerpo, un asesino, vaya a saber qué, se está desprendiendo, se está deshaciendo de un cuerpo que no tiene rostro, es un otro, es un desconocido, lo deja en el baldío, trata de que no lo vean a través de las luces que se ven desde la ruta, que impactan en el baldío, y cuando parece que finaliza la misión de dejar ese cuerpo allí, escucha el llanto de un bebé
el gemidito del bebé, y vuelve por el bebé y lo salva del basural, lo salva de inanición, lo salva del frío, lo salva de la muerte, básicamente. Así que bueno, ese es el cuento. Es una historia de una persona que mata a alguien o que se deshace de un cuerpo, y en ese mismo lugar encuentra otro cuerpo, y está cargado de simbología. Para los que hacen hermenéutica, para esa rama de la literatura o de las ciencias jurídicas y filosóficas, cuando hablamos de hermenéutica estamos hablando de el arte de la interpretación, ¿sí? El arte de la interpretación es eso, es la hermenéutica. En el caso del baldío hay un montón de elementos. Lo primero que me hizo recordar este texto es el peso, la carga, ¿sí? Entonces, a manera personal, me hace preguntar qué es lo que cargamos nosotros en nuestra vida, o sea, qué es lo que elegimos cargar. Culpas, mandatos, estereotipos, ideas, sentimientos, o sea, qué es lo que decidimos cargar, ¿sí? Primero eso. Segundo, referido también a esa misma pregunta, preguntarnos si es inevitable cargar con algo. O sea, podemos dejarlo o podemos seguir. Tanto al bebé como al cuerpo. Podemos elegir dejar de arrastrar eso que nos ata, que nos tira para abajo, como también podemos dejar de elegir aquello que nos hace correr y que nos lleva a otra velocidad. Fíjense la diferencia de tiempo, la diferencia de velocidad en los momentos, ¿no? O sea, llevando el cuerpo, el hombre va muy lento. Llevando ese peso muerto, llevando a ese muerto, el hombre va muy lento. Y cuando toma al bebé en sus brazos, se aleja de ese mismo lugar, se aleja de ese punto, casi corriendo. Cada vez más rápido, corriendo casi, se alejó del yuyal. Es decir, en esa nueva etapa, toma otra velocidad su vida. Y respecto a esa velocidad, me acordé también, acá viene otro punto, me acordé también de un autor que se llama Italo Calvino. Italo Calvino es un autor italiano, ya murió hace mucho, ya lo sabemos, pero, sí, digo esto que se murió hace mucho porque casi todos los autores que yo estoy dando están muertos. Eso es lo que tiene la literatura y la filosofía. Digamos que en vida son muy pocos, ¿no? los que se convierten en clásicos. Así que bueno, entonces, volvemos. Este muchacho, Italo Calvino, tiene muchos cuentos, muchas conferencias, muchos ensayos, y tiene uno particularmente que se llama 7 conferencias antes del año 2000, me parece, ahora no estoy seguro, y hay una conferencia, hay un texto allí que se llama La levedad. La levedad. Entonces él cuenta, Italo Calvino, cuenta que él toda su vida se dedicó a hacer ficción. Se dedicó a hacer ficción. Y que lo esencial de su arte, en la literatura y en cualquier arte en realidad, era justamente quitarle peso a las cosas. ¿Cómo quitarle peso? Sí, hacer que las cosas sean menos densas. Hacer que las cosas sean menos densas. El arte, el oficio, el objetivo de la literatura es allí donde las cosas parece que son repesadas, se vuelven densas, insoportables, la literatura aparece para salvarnos de esa pesadez y que eso que se convierte en tan pesado sea liviano, nos dé aire. Entonces, tratar el dolor, tratar la muerte, tratar el abandono, tratar el problema del mal desde la literatura, cuando está bien tratada, cuando no es simplemente una hoja de crónica, cuando está bien tratada, aliviana muchísimo, da mucha ligereza. Hay muchos elementos que dan ligereza, no es solamente la literatura del arte. El humor da ligereza. En salud, particularmente, creo que tenemos un sentido del humor bastante especial y nos encontramos en un montón de situaciones
donde ameritan ligereza, donde necesitamos ligereza. Cuando vivimos con el dolor, convivimos con el dolor, con agonías, con situaciones absurdas, sin sentido. Y el enfermero tiene un humor bastante especial. El personal de salud en general, ¿sí? El personal de salud en general. Imagínense una persona que trabaja en la morgue o que todo el tiempo ve muertos. Si vos no le pones humor a ese ambiente, a ese clima, y te va a ser muy difícil poder tolerarlo. Muy difícil. Entonces generalmente a los enfermeros nos acusan bastante de tener un humor bastante negro, bastante denso, bastante áspero. Pero es inevitable. Es inevitable. No podés no utilizar alguna herramienta como es el humor para darle ligereza al ambiente en el cual estamos. Entonces, Italo Calvino no era enfermero, era justamente un literato, y él utilizaba la metáfora de, el mito mejor dicho, el mito de la medusa, diciendo que la medusa es eso, es la pesadez, es aquello que te convierte en piedra, aquello que te convierte en piedra. Entonces nosotros lo que tenemos que pensar, el desafío es, ¿cuál es la medusa? No la merluza, sino la medusa. ¿Cuál es la medusa de nuestra vida? ¿Cuál es la medusa de nuestro tiempo? ¿Qué medusa nos congela con la mirada? O sea, aquello que miramos a los ojos y nos detiene, nos tira para abajo, nos convierte en piedra. Cuando digo miramos a los ojos, estoy diciendo metafóricamente aquello a lo cual le prestamos mucha atención. ¿Qué es lo que nos requiere tanta atención? Nuestro cuerpo, nuestro trabajo, nuestra imagen. ¿A qué le damos tanta bola? Al consumo, al celular, a la tele, a las noticias. ¿Qué cosas nos desvelan? Pero no en un buen sentido, sino en un mal sentido, en una obsesión patológica, te diría. Esa obsesión que justamente te tira hacia abajo, te convierte en piedra, que te vuelve dependiente de eso, que no te libera. Bueno, eso es Medusa para Italo Calvino, ¿sí? Eso es Medusa. Y frente al mito de Medusa, mejor dicho, en el mismo mito de Medusa, Italo Calvino cuenta cómo muere Medusa. O sea, viene el héroe, Perseo, que le corta la cabeza a Medusa con su espada, pero cuando lo hace, lo cuenta detalladamente, es decir, no se la puede mirar a los ojos, entonces lo que hace es utilizar el reflejo del escudo para poder ubicarla, y es muy interesante porque Perseo en el mito tiene unas alitas en las sandalias, unas alas, entonces ya te está diciendo con eso que Perseo está en otro nivel y mira el problema de manera refractaria, utiliza un espejo, o sea, no lo aborda directamente, sino que es un reflejo. Eso significa posiblemente que a ciertas cosas, a ciertos problemas, lo mejor es darle una vuelta más, no ir directo, sino encarar el problema por otro lado. El humor es una forma, por ejemplo. El humor es una forma. Imagínense que frente a los mismos problemas tratáramos de hacer un discurso lógico de cada uno de ellos. No funcionaría mucho como una herramienta de levedad para volvernos más ligeros. Así que bueno, yo creo que en este cuento encontramos eso, encontramos un momento donde el personaje principal se vuelve pesado, que está atado a ese cuerpo, y tenemos otro momento en el cual el personaje se vuelve mucho más liviano y puede irse corriendo. Por otro lado, la última pregunta que nos hacemos en este texto, o sea, más allá del análisis, ¿no? Más allá de la descripción. Fíjense que es un cuento donde tiene un montón de sensaciones, los ruidos, los olores, lo que se siente, el olor a podrido que hay en el baldío,
las acciones. Hay un montón de adjetivos sensoriales. Hay un montón de adjetivos sensoriales. Eso está muy bueno. Es uno de los cuentos que más adjetivos tiene. Más adjetivos tiene. Es impresionante. Entonces, bueno, en este cuento, además de ya preguntarnos qué decidimos cargar en nuestras vidas, el hecho de la levedad, el hecho de qué cosas también nos hacen más rápidos, nos hacen más livianos, nos hacen ver las cosas desde otra perspectiva, creo que todavía nos falta preguntarnos qué es el baldío. ¿Qué es el baldío? Y cuando digo qué es el baldío, no hablo de lo literal. Por eso estamos haciendo hermenéutica. La literalidad es lo que hay. La hermenéutica es lo que puede significar. ¿Sí? Entonces eso lo voy aclarando todo el tiempo. Entonces, ¿qué puede llegar a significar el baldío? Bueno, desde un lado más psicológico, posiblemente el baldío sea una especie de inconsciente. Cuando describe el baldío, encontramos todas cosas que están en la oscuridad. El cuento está ambientado de noche y hay que respetar ese eje. Es de noche, entonces todo lo que está en el baldío no se puede ver, salvo por leves, por fugaces momentos de luz cuando algún auto lo ilumina. Entonces, en algún sentido puede compararse el baldío con el inconsciente, es decir, ese lugar donde van a parar todos nuestros recuerdos, donde van a parar todas nuestras vivencias, nuestras experiencias más profundas, lindas o feas o desagradables o agradables. Van a parar ahí, al inconsciente, al oscuro. Entonces, creo que es una invitación justamente a recorrer ese lugar, a recorrer ese espacio de oscuridad que tiene momentos de luz y no quedarnos atrapados allí. En otras literaturas hindúes, donde hay momentos cíclicos, posiblemente el personaje intenta salir del baldío, sale y después vuelve a entrar. El cuento no nos dice que el personaje volvió al baldío, porque ahí hubiera un ciclo, había un ciclo, mejor dicho. Acá no lo hay, acá llega y se va, es una situación lineal, Entonces, creo que es eso, ¿no? O sea, es una invitación a ver todos esos lugares que nosotros tenemos ocultos, revisarlos, analizarlos y tratar de no quedarnos allí, tratar de no quedarnos con ese muerto, sino que de allí sacar nueva vida. Es algo recreativo, es una invitación a eso, es una invitación justamente para salir, no quedarse. Creo que es eso, en parte puede ser eso. Por otro lado, desde una visión más filosófica o lógica, quizás el baldío también puede llegar a simbolizar los prejuicios, el sentido común. Nosotros, en alguna de las clases, para los que cursaron conmigo filosofía o historia del pensamiento, trabajamos un texto muy interesante que se llama Ideas y Creencias, de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, un filósofo español. Y allí, en Ideas y Creencias, Ortega y Gasset distingue las ideas de las creencias y nos dice que las creencias son aquellas cosas que forman parte de nuestra vida a tal punto que se confunde con nuestra vida. Las creencias son aquellas cosas con las cuales nosotros contamos con que está el piso debajo de la silla, contamos con que del otro lado hay gente escuchando, contamos con que lo que yo digo el otro lo escucha, porque si no yo no tendría sentido que yo hable, estaría hablando solo. Si uno habla es porque supone que hay otra persona que lo escucha. Bueno, esas son las creencias, son aquellas suposiciones más básicas, son aquellas suposiciones que de tan básicas que son, no las tematizamos, no nos damos cuenta que están ahí. Por otro lado, están las ideas, y Ortega y Gasset las llama estas ideas, las llama ocurrencias. Entonces están las creencias las ideas creencias por un lado,
y están las ideas ocurrencias por el otro, y las ocurrencias Ortega y Gasset les dice que son ideas, por ejemplo, científicas, o cuando se me ocurre, esto que se me ocurrió de traer Ortega y Gasset acá, lo voy a anotar, es una ocurrencia. Las ocurrencias, a diferencia de las creencias, nosotros las tenemos. Nosotros tenemos a las ocurrencias. En cambio, las creencias nos tienen a nosotros. Nos sostienen. Ortega y Gasset dice, son nuestro continente en el cual nosotros nos apoyamos. Contamos con las creencias y dependemos de ellas, y las ocurrencias nosotros las tenemos. Esta idea de creencias en Ortega y Gasset es comparable con el concepto de prejuicio, es comparable con el concepto de sentido común. ¿Qué es el sentido común? ¿Qué es el prejuicio? Son todos aquellos conceptos que de alguna manera se van incorporando en nuestra cosmovisión, y cuando nosotros opinamos, juzgamos y decidimos desde ese sentido común. El problema que tiene el sentido común, que encontramos hoy en día en la televisión, en los medios de internet no tanto, pero en la televisión generalmente, encontramos como una apoderación del sentido común, el sentido común es lo mejor que hay, y la verdad que no es lo mejor que hay el sentido común. Es un sentido muy maleable por los grandes medios, por los medios masivos de comunicación. Se establecen ciertos parámetros de qué es lo digno, qué es lo indigno. Entonces tenés un periodista que se indigna y entonces se toma como modelo. No está bueno el sentido común. Está bueno el sentido común para cruzar la calle. Está bueno el sentido común para darse cuenta si algo es tóxico o no, si algo es peligroso o no, pero no para las grandes ideas que forman la cosmovisión de una persona. No podemos hacer derecho desde el sentido común, no podemos hacer ciencia desde el sentido común. Si hiciéramos ciencia desde el sentido común, entonces sí, la Tierra es plana, y el Sol es el que sale y la Luna es la que sale y no giran, nada giraría, ¿sí? El sentido común es muy limitado. Entonces, me parece que de alguna manera también encontramos quizás como metáfora el sentido común allí, en el baldío, es el lugar donde no sabe qué se deposita y uno tiene que bajar, uno tiene que adentrarse, uno tiene que meterse, tiene que hacer ese trabajo desagradable de meterse en el baldío con esos olores a podrido y tratar de sacar algo de allí, tratar de rescatar algo, porque es un cuento de rescate, es un cuento la verdad que es muy emotivo. Después está la parte afectiva, ¿no? Después está la parte afectiva del cuento que cada uno sabrá en qué lo toca. Esto de ser rescatado o de rescatar, o de abandonar, o de ser abandonado, o de matar. Cuando digo matar lo digo en sentido figurado, ¿sí? Quizás con terminar algo. Así que bueno, esa es la parte afectiva también que tiene el cuento, ¿no? Todo el trasfondo de ese bebé y de esta persona que tiene ese momento de redención, digamos. Es un cuento de redención también. Así que bueno, nada más. Creo que da para otras interpretaciones también, pero con estas que dijimos, desde la interpretación psicológica, la interpretación intelectual, hablando del sentido común, y la interpretación afectiva, más o menos tocamos distintas partes. Nada más por hoy. Este ha sido el último podcast del verano, como les dije al principio, para los que no estuvieron, por cuestiones laborales. Yo ya empiezo con la universidad y mis tiempos ya son otros. Afortunadamente me han salido y me están saliendo muchos proyectos, así que por ese lado estoy muy contento. Creo que, cruzo los dedos, 12, 13 y quizás 14 de mayo estaré en Córdoba, una invitación que me han hecho desde allá para una conferencia. Mar del Plata también. Así que con muchos proyectos y muy contento, aprovechando para dar algunos cursos. Y respecto a esto, que ya me estoy despidiendo, no olviden pasar por el canal. Generalmente allí subo videos, pero más que nada para los estudiantes, porque son textos de resúmenes, son resúmenes donde hago los videos de esos textos, y posiblemente
más adelante, para mayo, junio quizás, espero no cruzarlos con los parciales para los que están estudiando, hagamos algún curso de filosofía. Esos cursos generalmente son pagos, así que están invitados a eso. Todavía no lo tengo preparado, pero sí lo tengo en vista. Será seguramente algún curso de este autor que yo trabajo, se llama Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano, que entre comillas está muy de moda, y vamos a trabajar seguramente el libro, un librito suyo que tiene sobre el dolor, después otro libro que tiene sobre la actividad, que se llama La Sociedad del Cansancio, el otro, el que les dije antes, se llama La Sociedad Paliativa, y posiblemente, si me da el tiempo, también pueda llegar a desarrollar el último texto que sacó, que se llama Vida Inactiva. Vida Inactiva me parece que se llama, que lo estuve hojeando y me encantó. Así que bueno, no sé cuándo nos vamos a cruzar nuevamente. Muchas gracias a todos los que estuvieron acompañando en este ciclo. Muchas gracias a los que están ahora presentes en este podcast, en este vivo de Instagram. Y les mando un saludo. Para los que están escuchando esto por YouTube, también les agradezco muchísimo. Y nos vemos pronto. Un saludo y que tengan una muy buena noche y un buen fin de semana largo. Chao.